Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos unboxing del Oppo Reno 16 5G. Hay que comenzar. Este dispositivo es el hermano intermedio de la serie. Debajo de él está el Oppo Reno 16F y encima de él está el Oppo Reno 16 Pro 5G. Aunque la verdad es que su precio me hubiera gustado que fuera más bajo. Su precio de lista es de 18,999 pesos, que ya lo posiciona en un segmento de gama alta, aunque por lanzamiento está en 16,999 pesos, que lo posiciona en el límite más alto de su categoría, que es en realidad la gama media premium. Afortunadamente, si lo compras en la tienda de Oppo, te incluyen los Oppo Enco Clip 2, que está bastante bien porque son audífonos inalámbricos y ya considerados en el precio total, estaría un poco más justificado. Pero bueno, eso es el precio oficial. Recuerda que eso puede ir variando con el paso del tiempo. Por ahora, vamos a sacarlo de esta caja para ver qué es lo que nos puede llegar a ofrecer. De entrada, tenemos este pequeño sobrecito donde seguramente vendrá un poco de información e incluso, en este caso, también llega una funda que siempre se agradece que venga incluida. Estamos hablando de una funda muy similar a la del hermano Pro. Es decir, tenemos aquí rigidez en la tapa trasera, pero un poco más flexible en las orillas para ayudar a que encaje con mayor facilidad. Así que en ese sentido hablamos básicamente de la misma experiencia. Vamos a ver si el cargador y el resto también es igual a lo que vemos en el modelo Pro, porque al parecer serán muy parecidos. Primero vamos a sacar este dispositivo de esta cubierta y aquí lo tenemos. Déjame quitar esta calcomanía y sí, se percibe muy sólido, se percibe premium, muy similar a su hermano Pro. Y oye, yo no sé si tú en la cámara logras notar este diseño, pero da la sensación de ser 3D cuando lo ves con tus propios ojos. Pareciera que está flotando aquí este anillo de este planeta. Es un toque interesante que Oppo ha decidido darle a este dispositivo en términos de diseño. Se ve súper bien. Pero bueno, vamos a ver el resto de contenidos de la caja. Por ejemplo, nos encontramos con el cargador Superbook, también de 80 watts, al igual que el modelo Pro. Entonces es básicamente la misma experiencia de unboxing y caja. También veremos el conector USB-A, así que no hay una experiencia tan moderna en ese sentido, pero como siempre te digo, se agradece que el cargador sí venga incluido en la caja y que no lo tengas que comprar por separado. Entonces, más o menos esta es la experiencia que tenemos en el unboxing, con funda y con cargador incluidos, lo cual por supuesto que se agradece muchísimo. Y ahora vamos a revisar qué tal están las especificaciones del teléfono. Nos vamos a encontrar un grosor de 8.36 milímetros en esta edición que se llama Blanco Cósmico, porque tiene aquí un planeta que sobresale cuando lo ves con tus ojos. A través de la cámara eso no se nota, pero cuando lo ves con tus propios ojos da la sensación de que este planeta está por fuera. Se ve súper interesante. Este modelo también llega con marcos metálicos y tapas rectas que dan una sensación de un bloque muy sólido y premium en la mano, además de tener IP69K como nivel de resistencia al agua y el polvo, así que no le tienen miedo a esos entornos. Tanto es así que te ofrecen un modo de fotografía bajo el agua para que la pantalla quede bloqueada y simplemente reaccionen los botones. Entonces es un dispositivo con un muy buen nivel de resistencia en ese aspecto. Su peso es de 188 gramos en esta edición Blanco Cósmico, aunque también hay una edición en color violeta crepúsculo que es un poquito más delgada y más ligera. Aquí al frente llega con protección de la casa llamado Crystal Guard, un cristal del que no tenemos mucha información con respecto a su nivel de dureza o resistencia, entonces no sabemos si es bueno, malo o lo esperado. Pero es una pantalla que nos ofrece una diagonal de 6.32 pulgadas, así que es un celular mucho más compacto que la mayoría de celulares que están actualmente en el mercado. Pero a pesar de ser la misma diagonal que vemos en el modelo Pro, en este caso vemos que llega hasta 120 Hz en vez de 144 que veíamos en el modelo Pro, pero la verdad es que en la vida práctica nadie notará esa diferencia y nos ofrece el mismo brillo de 1800 nits como máximo, que no llega a ser ultra sobresaliente, pero que sí te da una buena visualización debajo de la luz del sol, por lo menos lo suficiente. Entonces la pantalla me parece que está bien en todos estos aspectos. También nos ofrecerá sonido estéreo con un altavoz aquí abajo y otro en la zona del auricular para llamadas. Pero bueno, como todo Oppo, el sonido la verdad es que es muy mediano, no llega a ser muy destacado ni nada por el estilo. Afortunadamente sí nos deja acceder a un ecualizador como para tratar de modificar un poco esto, pero tiene
casi nula presencia de frecuencias graves. La cámara frontal es de 50 megapíxeles con apertura f2.0 y enfoque automático. Me llama la atención que han conservado la misma cámara frontal que el modelo Pro. Entonces ahí estás viendo una vista previa de cómo se veía antes de tomar la foto con una zona quemada, y después de tomar la foto se ve mejor equilibrada, tiene un buen detalle, prácticamente lo mismo que vimos en su momento con el modelo Pro, donde en esta zona de contraluz baja un poco el contraste, pero para el precio creo que toma buenas fotografías. Y de hecho lo que me llama la atención es que es una cámara frontal bastante amplia que incluso nos ofrece zoom digital para poder notar detalles cercanos del rostro. Entonces destaca muchísimo en su cámara frontal. Y en la parte de atrás tampoco hace grandes sacrificios. Encontramos la cámara principal de 50 megapíxeles en vez de los 200 megapíxeles que tiene el modelo Pro. Vemos apertura f1.8, enfoque automático y estabilización óptica. Después la ultra gran angular también de 50 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque automático. Y por último la cámara teleobjetivo con 3.5x de zoom óptico, apertura f2.8, enfoque automático y estabilización óptica, y también llega con un sensor de alta resolución de 50 megapíxeles. Que si lo que más te importa es la cámara, yo me iría más por este porque es más económico y tiene básicamente lo mismo que el modelo Pro. Vamos a darle un vistazo rápido a estas fotos. Ahí está la cámara ultra gran angular, se ve de buena calidad, buen detalle, buen color. Oppo ya tiene buena experiencia en la fotografía de la gama alta y en este caso creo que no decepciona. La cámara principal también da una buena calidad. Ahora estamos viendo el recorte de zoom digital, pero que sí se ve con calidad óptica en 50 milímetros de distancia focal equivalente. A continuación la cámara teleobjetivo, que me parece que cambió un poquito en el color, no se ve tan consistente, pero sí se ve con un buen detalle. La verdad es que por este precio nos está ofreciendo un zoom de bastante buena calidad. A continuación estás viendo 170 milímetros, que son 7x de zoom digital, donde se ve excelente. La verdad es un dispositivo que destaca muchísimo en fotografía. Ahora estás viendo 20x de zoom digital, donde sí, ya se nota que es zoom digital, pero se ve un excelente nivel de detalle. La verdad me gusta muchísimo y esto es lo máximo que generalmente vas a utilizar en la vida cotidiana y se ve realmente muy bien. Más allá de eso, el dispositivo va a empezar a utilizar inteligencia artificial. Por supuesto que te deja llegar hasta 120x, que ya es una exageración. De hecho, ni siquiera se ve bien la fotografía, pero la verdad es que en 20x me ha gustado muchísimo. De modo que es un dispositivo muy versátil que tiene un sistema de cámaras muy competitivo. Va a ser de excelente calidad, eso lo podemos ir anticipando. Y observa que en la grabación de video, por ejemplo, con la cámara frontal sí podría llegar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, y en las cámaras traseras también podemos disfrutar de esta resolución, incluso con cualquiera de los tres lentes. La verdad, la experiencia ahí se ha percibido súper alta, dándote básicamente la experiencia de un celular premium a nivel de cámaras en cuanto a fotografía y video. Ya en el review completo analizaremos a fondo los resultados, pero por ahora luce como una propuesta muy atractiva para quien quiere una cámara de excelente calidad. La batería es de 6000 mAh con soporte para carga de 80 watts con cargador incluido en la caja. Aquí es donde vemos otra de las pequeñísimas diferencias que tiene con respecto al modelo Pro. Su batería es ligeramente más pequeña, aunque ya en el review analizaremos el desempeño real, porque al parecer el modelo Pro tendrá mayor densidad energética, que no siempre se traduce en mayor duración específicamente. Eso ya lo veremos en las pruebas más avanzadas. Por ahora la verdad es que me parece una buena batería, buena carga. A nivel de sistema operativo, ya sabes que llega con ColorOS en su versión 16, un sistema operativo que poco a poco se ha ido perfeccionando hasta llegar a tener una muy buena estabilidad, con varias funciones de inteligencia artificial incluidas por aquí. Ya sabes que trae también su botón dedicado a la inteligencia artificial, aunque también lo podrías configurar para alguna otra cosa si prefieres aprovecharlo en otras herramientas del sistema. Por cierto, también llega con un lector de huellas dentro de la pantalla, al igual que el modelo Pro. Eso se me había olvidado comentarte. Es un lector óptico, no está al nivel de gama alta totalmente, porque en ese caso debería ser un lector ultrasónico, pero vamos a revisar. Me parece que tiene un desbloqueo suficientemente bueno, pero ya me harté de esa función que me está cambiando el fondo de la pantalla de bloqueo. No entiendo por qué lo tienen activado, pero bueno, ya vamos a desactivarlo de una vez por todas para ya tener una experiencia mucho más limpia. Este dispositivo también soporta 5G, Wi-Fi 6 y por supuesto también llega con eSIM disponible y hasta infrarrojo para usarlo como control remoto universal. Entonces creo que lo tiene básicamente todo, solo que en este caso llega con 8
8 GB de RAM. Tiene opción de RAM virtual disponible, que yo no considero que sea útil, y viene con 256 GB de almacenamiento. Así que vemos menos RAM que el modelo Pro, lo cual se traduciría en una menor cantidad de aplicaciones ejecutadas al mismo tiempo aquí en la multitarea, pero la verdad es que creo que con 8 vamos a tener una buena experiencia y tiene exactamente la misma cantidad de almacenamiento que el modelo Pro, así que la verdad no le veo tanto sentido al modelo Pro, yo me quedaría más con este. El procesador es el Snapdragon 7 Gen 4, así que también es un procesador distinto al que vemos en el modelo Pro, y para los que les gustan los numeritos, aquí tenemos los resultados en Geekbench: 1241 puntos en un solo núcleo, 4040 puntos en multinúcleo, así que sí se queda por debajo del procesador que vemos en el modelo Pro, pero todavía con una buena potencia para un uso cotidiano. En Antutu llegó a 1.391.936 puntos, así que parece que no es tan potente en cuanto a ejecución de gráficos, pero al menos en este caso no parece calentarse tanto como lo que vimos en el modelo Pro. De todos modos, estas son apenas unas primeras pruebas que estamos teniendo con este dispositivo. Tendremos un video review mucho más detallado próximamente para que lo puedas disfrutar. Por el momento hemos llegado al final de este video review. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.